compartirles. Y yo ayer me soñé, tuve un sueño muy particular y no quise comentarlo esperando precisamente que el Señor me mostrara de qué se trataba ese sueño. Y me soñé con esta iglesia, me soñé con el templo como tal, con este lugar. Y soñé que esos ladrillitos, ¿sí?, uno de ellos se desprendía, uno de esos ladrillitos que hay ahí al frente, se desprendía ese ladrillito y empezaba a tratar de caerse todo el muro, como fichas de dominó, ¿sí? Y se armaba como una zanja, una grieta por todas las paredes del lugar, una grieta. Y en ese sueño también estaba Daniela y estaban varios, estábamos los equipos del equipo de administración de la iglesia, y en la camiseta de Daniela se veía la misma grieta. Le decía: Señor, ¿qué quiere decir este sueño? Por favor, regálame la interpretación de este sueño. Y el Señor me dio la interpretación de ese sueño precisamente ahora en la adoración, y significa quebrantamiento, ¿sí? El Señor me mostraba que de eso se trata, de quebrantamiento, no quebrantamiento del lugar, quebrantamiento de nosotros como miembros de este lugar, de esta comunidad. Entonces, cuando el apóstol nos hablaba de ese quebrantamiento del corazón, de verdad es muy importante, y lo está hablando el Señor de distintas maneras, que quebrantemos nuestro corazón delante de ellos. En el ciclo de conferencias en el cual estamos, es en este estudio sobre la intercesión profética, ¿sí?, que pues gracias a esa referencia que hemos tomado de este equipo que se llama la Red de Intercesores Latinoamericanos, hemos podido acercarnos a un estudio muy interesante sobre la intercesión, el papel del intercesor profético, ¿sí? Todos somos aquí intercesores proféticos. Entonces, hay un tema muy especial que se llama enemigos ancestrales del intercesor profético. ¿Cómo se llama? Enemigos ancestrales del intercesor profético. Hoy vamos a tratar de ver básicamente 4 cosas, ¿sí?, para que lo tengan presente durante todo el tema. Vamos, número 1, a identificarlos, ¿sí? Vamos a identificarlos. Número 2, vamos a enfrentarlos. Número 3, vamos a desenmascararlos. Y número 4, a detenerlos, ¿sí? Repitamos, por favor. Número 1, identificarlos. Número 2, enfrentarlos. Número 3, desenmascararlos. Y número 4, detenerlos, ¿sí? Hay muchos enemigos que tienen un intercesor profético, ¿sí? De este estudio vamos a trabajar 4 enemigos que tal vez muy juiciosamente hicieron ese estudio e identificaron 4 enemigos. No quiere decir que sean los únicos enemigos. Vamos a meternos con estos 4 elementos o enemigos ancestrales nuestros como intercesores proféticos. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos? El primero, vamos a identificar la orfandad, ¿sí? ¿La qué? La orfandad. ¿Qué es la orfandad? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define que es un término del latín, ¿sí?, del latín tardío, orfanus, que traduce huérfano, y es la falta de ayuda, favor o alimiento en que una persona se encuentra. Está falto de algo, y especialmente de amparo. ¿De qué? Basándonos en la Biblia también podemos dar una definición frente a lo que es huérfano. Podemos decir entonces que es el estado espiritual y físico en que cayó el ser humano después de haber sido separado de Dios como consecuencia de la transgresión del pacto, ¿sí? ¿Eso dónde está? Eso está en Génesis 3, 23 y 24, donde dice: después de todo lo que sucedió
con Adán, y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Recordemos que pues cuando el hombre es expulsado, ¿sí?, dice Dios, venga, expulsémoslo antes de que tome del árbol de la vida, ¿cierto?, y viva eternamente. Ya había tomado del árbol de la ciencia y el bien y del mal, entonces conocía una cantidad de cosas. Ahora Dios dijo, no, expulsémoslo, saquémoslo de acá para que no tome del árbol de la vida, ¿cierto? Exactamente, lo saca y entonces viene la ¿qué? La condenación a muerte. Desde ahí, desde la transgresión de ese pacto de que hizo el hombre, ¿sí?, que hizo Dios con el hombre, más bien, de ese pacto que hizo Dios con el hombre, esa transgresión nos llevó a estar condenados a la muerte. Irremediablemente nos llevó a ser condenados a la muerte, ¿sí? El hombre se salió del diseño de Dios. Algo muy importante a tener en cuenta es que Dios tenía preparado un diseño, tenía preparado un camino para nosotros, tenía todo dispuesto para que nosotros en la tierra disfrutáramos de la creación. Si nosotros tomamos el Génesis y lo leemos con detalle, nos damos cuenta que de eso se trataba. Todo lo que hizo Dios desde el principio de los tiempos fue para darnos un lugar a nosotros, ¿cierto? Y para darnos un bienestar a nosotros. Nos ofreció el paraíso, el Edén, ¿cierto que sí? Nos ofreció el Edén y nos lo entregó como seres humanos, y fuimos nosotros los que transgredimos eso que había dispuesto Dios, ese diseño eterno, ¿sí? Y entonces el hombre fue expulsado. De ahí, ¿sí?, de ahí empezó la orfandad del ser humano. Desde que es expulsado del seno del Padre, desde ahí pierde esa condición, ¿sí? Y entonces Dios dice, entonces tendrás que trabajar la tierra. Ya no eres señor de la tierra, ya no te enseño, sino que tendrás que trabajar la tierra y sudarás para comer, ¿cierto? Y entonces tenemos, como dice el libro de las Lamentaciones 5:3, huérfanos somos sin padre. ¿Con quién no estábamos? Con el Padre. Estábamos sin el Padre. Huérfanos somos sin Padre. Nuestras madres son como viudas. En Salmos 10:14b dice, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Somos huérfanos. Y entonces ahí ustedes pueden ver las imágenes, pues el estado de una persona huérfana. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el estado de una persona huérfana? Abandonado, desvalido, triste. Pues yo no sé, la verdad, pues pocos huérfanos, pues tal vez no anhelarán tener un padre. La mayoría de los huérfanos anhelan tener una familia, ¿sí? Cuando niños, esos huérfanos anhelan tener una familia, quien los adopte, ¿sí? Y hay organismos que se encargan de la adopción, y hay también padres que quieren adoptar, ¿sí? Y bueno, y ahí entraríamos en otros estudios, en otros debates sobre el tema de la adopción, ¿ya? Pero tenemos una buena noticia, ¿sí? Y la buena noticia es que con la gracia que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo, ya no somos huérfanos, ¿sí? La palabra nos da a nosotros a entender todas las cosas que ha pasado con esa orfandad. Está bien, fuimos separados, ¿cierto? Hasta ahí, claro, fuimos separados por la transgresión. ¿Y quién vino a volver a corregir lo que se había desviado? Jesucristo vino a corregir eso que estaba torcido. El diseño del Padre fue transgredido y el hombre andó por un camino que no debía transitar. El ser humano empezó a andar por un camino que no debía transitar. Entonces, ¿quién vino a corregir el camino? ¿Y quién es el camino? Jesús es el camino, Jesucristo es el camino. Esto parece de pronto para el creyente una cosa obvia, tal vez para el creyente, porque tal vez, como sabemos el versículo en donde dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tal vez parece una verdad obvia.
pero no es tan obvia. ¿Por qué? Porque tenía que producirse de esa manera, ¿sí? Tenía que corregirse ese diseño, y entonces en ese sentido nadie más podría hacerlo. Solamente quien era el enviado de Dios podía corregir el diseño que Dios mismo hizo. En ese sentido aparece Jesucristo, su Hijo, que vino en carne, en sangre, habitó entre nosotros para mostrarnos que Él es el camino. Y entonces dice en en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Lo primero que hay que decirle a las personas, ¿sí?, en ese plan de Dios es ese, que el plan de Dios nunca ha sido estar separado de nosotros. El plan de Dios siempre fue el que nosotros estuviéramos a su lado, y que la transgresión que ocurrió con nuestros antepasados, que es producto también, o que es un reflejo de nuestra desobediencia, porque eso también está en nosotros, es un reflejo de nuestra desobediencia, es la herencia que esos antepasados han dejado en nosotros, la desobediencia, pues ahora ya se corrige, y ahora se puede entrar en una nueva dirección a través de Jesucristo. Ya no somos huérfanos, tenemos Padre, tenemos papá, somos hijos. Romanos 8, 14, 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo clamamos? Abba Padre, papito Dios, papá. El Espíritu mismo entonces da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y si hijos, ¿también qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí también viene otro tema. ¿Será que a nosotros también nos tienen que crucificar en una cruz? ¿Será que a nosotros también nos tienen que azotar y poner un collar, una corona de espinas para tener los mismos padecimientos de Cristo? ¿Cierto que no? Él ya lo sufrió. No necesitamos otro Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo ya vino. El verdadero ya vino. El verdadero ya hizo la obra por todos nosotros. Entonces, somos partícipes del reino de Dios, somos pertenecientes a la familia del reino de Dios por medio de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió. ¿Quién es? Cristo. Esto parece, voy a insistir, parece leche espiritual, ¿cierto? Parecería lechita espiritual, ¿sí? Pero en el fondo hay mucha vianda. De esto hay mucha carnita que comer y que digerir. Yo quedé sorprendido y le decía al apóstol, y esto es un tema tremendo, eso de los enemigos, cada uno de ellos, y como lo dice la conferencista, es para un seminario. El solo tema de la orfandad es para un seminario, larguísimo, pero bueno, estamos en una primera instancia exponiendo cuáles son los enemigos, identificándolos. El primer paso es ¿qué? Identificarlos. Entonces estamos identificando que el primer enemigo que tenemos es la orfandad. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Lucas 20:36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Mire que todos estos versículos que hacen, afirmar el lugar que todos nosotros tenemos como ¿qué? Como hijos. No nos puede caber a nosotros en la mente, a los creyentes, a los que llevamos tiempo en esto, ninguna duda de que perdemos paternidad o que perdemos herencia. No, ya la adquirimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz, y somos hijos. Y el Espíritu es el que te habla en todo momento, hijo. Algo que de pronto se lo comentaba al apóstol y que tuvimos un momento ahí de discusión,
Es que hay unas posiciones frente a eso, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, decía en la conferencia que ya no somos siervos de Dios, sino que ahora somos hijos, ¿sí? Entonces, eso es un punto ahí de controversia. ¿En qué sentido? Seguimos siendo siervos de Dios. ¿Para qué? Para servirnos unos a otros, ¿cierto? Para servirnos unos a otros. Y Él sigue siendo nuestro Señor. Aparte de que es Padre, en primer lugar es Padre, sigue siendo nuestro Señor y Señor de toda la creación. Sigue siendo Señor y seguirá siendo Señor por los siglos de los siglos, eternamente. Amén, amén y amén. Pues somos siervos. Porque, pues, ¿yo por qué lo comento? Porque ahí dentro de la conferencia pues hay asuntos que uno tiene que discernir, ¿sí? Cuanto a la incredulidad, el primer término que viene del griego, que se utiliza en el griego y que aparece también en la Biblia, es el apistía. Se llama apistía, el primer término, apistía. Este término aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, y ahí están las referencias: Mateo 13:58, Marcos 6:6-9 y 24, en el 16, en el 14, Romanos 3:6-4, en el capítulo 20:11, 21, en Timoteo 1:13, Hebreos 3:12. Bueno, ahí están todas las referencias, todas las citas. Esta palabra está relacionada a su vez con el verbo apisteo, que es ser infiel, incrédulo, infiel. Entonces, cuando se suma la incredulidad, ¿sí?, más la infidelidad, tenemos como resultado que es una combinación de las dos. No solamente ser incrédulo es no creer, es ser infiel, ¿sí? Las dos, tanto la apistía como aposteo, ¿sí?, viene a ser lo mismo: ser infiel y ser incrédulo, sinónimos, pero están íntimamente relacionados, ¿sí? Porque el infiel, ¿qué hace? Cuando se quita la argolla, es porque no cree y no le da valor ¿a qué? Al matrimonio, a su relación, ¿cierto? A la misma palabra que empeñó el día que se paró en el altar, que nadie lo obligó. Eso ya no se usa. Es más, yo no sé cuántas personas pudieron haber sido casadas así. Nos muestran como que en el pasado la gente la casaban a punta de rifle. De verdad, yo no sé cuánto, no hay una estadística tampoco que diga que todos los matrimonios eran a punta de rifle, pero tenemos una visión, un imaginario de que así sucedía. Y no, a las balas, ¿cierto? No, hoy en día la gente va y se casa y busca al sacerdote, al pastor, al notario, para que los case, y van voluntariamente. Y esos ministros y estas personas que están delante siempre preguntan: ¿ustedes vienen voluntariamente a casarse? Sí. ¿Sí? Que se hace frente a una comunidad, frente a una familia, y es un pacto que se hace con Dios. Entonces, cuando yo me quito la argolla, ¿sí?, bueno, yo no tengo argolla, no porque me la haya quitado, generalmente no la uso, ¿sí?, pero sí tengo, no sé, generalmente ya es algo mío que me molesta, no, pero entonces mi compromiso no está marcado por un anillo, mi compromiso está acá, adentro. ¿Listo? Me lo han preguntado varias veces: ¿por qué no usa argolla? Pero usted es casado, ¿no? Porque pues, mi compromiso está más allá del símbolo, ¿sí?, más allá de la ruedita. Bien, pero la infidelidad con Dios es algo que a Dios le desagrada. ¿Ustedes creen que a Dios le agrada la infidelidad? Para nada, para nada. Primero, ¿por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Sí, una de las principales características de Dios es que ser fiel. Su fidelidad permanece para siempre. Miremos a ver entonces. Dice Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Entonces, cuando una persona se aparta, ¿qué está haciendo? Siendo infiel, siendo incrédulo. A ver, yo he tenido esa pregunta: ¿cómo puede un cristiano apartarse de Dios? ¿Cómo puede? Pues digo yo, o sea, yo tengo una pregunta, pero que la gente, eso pasa con algunos.
No es un juicio, tengo una pregunta. No es un juicio, o sea, no soy de los que, no, claro, vea, era cristiano. No, eso lo hace el acusador, eso lo hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Uy, no, que tan cristiano y no sé qué, y mira ahora dónde está. No, yo tengo una pregunta, ¿uno cómo puede apartarse de Dios? ¿Sí? Y negarlo después de haber estado al lado de él. Pues también viene de pronto una respuesta. Nunca lo conoció. Nunca tuvo una relación con él. ¿Sí? Porque cuando uno tiene una relación con Dios, con el invisible, ¿cierto? Con el invisible, con el que no podemos ver, pero por la fe tenemos esta relación, entramos en una comunión y en una unión tan hermosa que difícilmente se puede romper cuando realmente lo conocemos, cuando realmente sabemos qué es lo que Él quiere. Son preguntas, son solamente preguntas. Quiero que no lo tomen como juicio, sino como preguntas. Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. ¿Esto cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió que entró a él y le reprochó su incredulidad? ¿Cuándo qué? Sí, después de la cena, no es la cena. Cuando resucitó. ¿Sí? Porque ellos no creían. Había dureza en su corazón. Entonces, una de las características que hay que identificar ahí, frente a un enemigo que produce incredulidad, es que la dureza del corazón. Hay que identificarlo. ¿Qué tan duro es mi corazón? ¿Sí? Esa coraza que yo he puesto ahí para que Dios no entre, para que yo no pueda conocerle. Y ahí es que hay que quebrantar eso, esa dureza de ese corazón, esa coraza que vamos armando ahí. El miedo de identificarnos como hijos de Dios puede llegar a pasarnos. ¿Quién dice que no? Tal vez. Pero si queremos avanzar, tenemos que deshacernos de eso, porque es un espíritu de incredulidad. De que Dios puede hacer cosas grandes contigo, lo puede hacer, lo quiere hacer, pero mi miedo, mis temores, mis criterios frente a otros tal vez no dejan que eso pase. La incredulidad. Juan 20:27 dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Queremos tener una experiencia súper extraordinaria para creer. Eso le sucede, a mí me sucedió. O sea, aquí no estamos emitiendo juicios, es que son cosas que ocurren dentro de una persona, ¿sí? Y que pueden llegar a ocurrir en la vida de alguien que no le haya pasado tantos años viviendo en el cristianismo y no le haya pasado nunca nada, pues. Entonces está esperando a ver el día que escuche la voz de trueno, y resulta que todo el tiempo le estaba hablando una voz suavecita. Todo el tiempo le está hablando una voz suavecita. No, yo quiero escuchar la voz de trueno. Y es una voz dulce, cálida, amorosa, que le habla todo el tiempo. ¿Sí? O es una mano que acaricia todo el tiempo. No, yo quiero que me estremezca. No, pues a ver también. ¿Qué pasa con ese espíritu de incredulidad? ¿Sí? Meter el dedo en la llaga a ver si sí o si no. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces ahí también es donde la incredulidad se ve en los seres humanos, cuando alguien se presenta haciendo cosas que normalmente uno podría decir son cosas buenas, ¿cierto? No, eso no es posible. O sea, ¿usted lleva cuántos años de matrimonio, pastor? ¿Nunca le ha sido infiel a su esposa? No, yo no le pego. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la gente. ¿Cómo? Nunca. ¿Por qué? Porque el que tiene la mente corrupta, pensamientos corrompidos, pues pensará: oiga, no, ¿qué pasa? Es una carita al aire o por... ¿Cierto que sí? Sí, claro. Se la imagina. Y las hacen, las llevan. Pero nosotros que estamos convencidos
de que primeramente, pastor, yo creo que su convicción es mi misma convicción. Si usted le es fiel a su esposa, en primer lugar, ¿a quién le está siendo infiel? A Dios. Entonces su primer compromiso es ¿con quién? Con Dios. Qué pena, mi amor, y se lo dije alguna vez, pero yo amo más a Dios que a ti. Tranquilo, yo también. Yo también. Ah, bueno. Ese es el derecho de las cosas. Ese es el derecho de las cosas. No puedo amar más a mi pareja que a Dios. Primero yo amo a Dios, le quiero ser fiel a Dios, pues yo mantengo mi compromiso con Dios antes que con ella. Pero si mantengo el compromiso con Dios, obviamente, por consecuencia directa, ella se va a ver beneficiada de que yo esté siempre comprometido con Dios. Pero por una mente corrupta, pero a ver, ¿quién se va a dar cuenta? Dios se va a dar cuenta. Dios se va a dar cuenta. No le puedo esconder nada. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. No le quiero fallar. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, pues estas personas que tienen esa mente así, ¿sí?, y que verdaderamente se quieren quedar en esos conceptos, tienen su parte, tienen su recompensa, ¿sí? Ese momento de gozo, ese momento de alegría o de placer que sienten cuando engañan, ya, esa es su recompensa. Es la recompensa que muchos van a obtener. De ahí no va a pasar el asunto. A nosotros nos espera una recompensa mayor. ¿Cierto que sí? Y mi recompensa en el cielo no va a ser estar eternamente con Raquel, allá cogidos de la mano. Eso no es mi recompensa. Mi recompensa es estar en la presencia de Dios. Ella va a estar, sí, pero ya no vamos a estar ahí. Y por eso es que yo no mantengo mi compromiso matrimonial con Raquel porque vamos a ser esposos en la eternidad. No, porque los dos vamos a estar adorando en la eternidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Identificar. ¿Sí? Identificar. ¿A quiénes hemos identificado? La orfandad y la incredulidad. Tercero, vamos a identificar el tercer enemigo, el estupor. El estupor. ¿Qué es el estupor? Resulta que estuve pues ahí averiguando qué es el estupor y es una condición médica, ¿sí? En términos médicos se produce cuando hay un estado de inconsciencia general, ausencia de la actividad psíquica, física y una inhibición general ante los estímulos. Se refiere también a la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia. El estupor casi es como una persona en coma. Ahí estoy averiguando entonces, ¿sí? No, el estupor, estupor, no tiene que ver nada con depresión. No tiene que ver nada con depresión. El estupor es una condición que inhibe nuestras funciones físicas y psíquicas, ¿sí?, y no nos permite reaccionar frente a ningún estímulo, ni frío, ni calor, ni hambre, nada. Estupor. No tiene que ver nada con otra cosa de ansiedad, tristeza, dolor, preocupación. No, el estupor es médicamente un estado donde la persona queda sin sentir nada. ¿Ya? Sin sentir nada, porque en la depresión, ¿qué siente? Pues no, en la depresión siente dolor, siente angustia, ¿sí? En la depresión se siente angustia, se siente una falta de algo, que como consecuencia tal vez de la depresión, pues la persona puede quedar por allá apagada, pero está sintiendo algo. En el estupor no, están completamente anuladas sus funciones, ¿sí? Sí, por una persona deprimida, ¿usted está deprimido? Sí, estoy deprimido. No, el estupor está casi en coma. Está casi en coma y no responde a ningún estímulo. Listo, para que lo tengamos
como diferentes ya que Benita lo pregunta. Entonces, ¿qué pasa con el estupor y por qué es un enemigo? Dice Romanos 11:8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La Biblia es un documento de carácter universal que uno puede consultar. Y hay muchas personas, ustedes pueden ver programas, ¿cierto? Programas de televisión en donde buscan, por ejemplo, la tumba de Jesús, ¿cierto? La tumba de Jesús. Vamos a ver si cruzaron el Jordán o no cruzaron el Jordán. Vamos a ver si el mar se abrió o no se abrió. Vamos a investigar en la Biblia a ver si, por ejemplo, si la tierra se detuvo. Eso es una cosa inverosímil, eso. Espíritu de estupor. Sencillamente, todas esas cosas están inventadas de manera intelectual. Así Dios lo quiso. Así Dios lo quiso. ¿Y cómo quiso que nosotros lo entendiéramos? ¿De qué manera? ¿Intelectual? Porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente, no intelectualmente. Si yo le pongo cabeza a muchas de estas cosas, no, sencillamente pues voy a creer como a mí me parece, o a no creer porque a mí me parece que eso es inverosímil, absurdo, ilógico, irracional, ¿sí? Entonces ese espíritu de estupor tiene que ver con eso. No que Dios mande al sabio y quede, no. Es esa condición en donde no va a recibir nada de parte de Dios mientras no acepte el Espíritu de Dios. Mientras no acepte que hay un Dios, no va a recibir. Estamos hablando es que no le podemos poner esa carga, ¿sí?, a la Biblia de querer comprobarla a través de la razón. Eso se comprueba a través del Espíritu. No obstante, frente a eso, pues sí, es claro que hay cosas que hay que aplicar la razón. Pablo lo dijo. Pues yo prefiero escuchar en la iglesia pronunciar en la iglesia 3 palabras con mi entendimiento, a decir una cantidad de cosas sin él. Claro, y que pues con el entendimiento, basándonos en el espíritu, en lo espiritual, dándole ese sentido espiritual que tiene tan profundo esto. ¿Listo? Dice Salmos 78:2: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esta palabra se vino a cumplir en Mateo 13:35, donde dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cómo hablaba Jesús? Jesús vino en su tiempo hablándoles ¿qué? En parábolas. Y siempre decía: el que tenga oídos, escuche, que oiga. ¿Sí? Que oiga. ¿Qué es lo que tengo que decir? Y siempre hablaba en parábolas. Y cuando al final ya, cuando él estaba anunciando su muerte y su hora, cuando se estaba acercando su hora, dijo, los apóstoles le dijeron: ¡ay, maestro! Ahora entendemos, porque ya no estás hablando en parábolas, ¿cierto? Yo le decía eso: ahora ya no estás hablando en parábolas, eres claro, ¿sí? Se emocionaron. Y Dios utiliza eso de una manera tremenda. Esas parábolas son tremendas, de verdad. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo no entendí muchas cosas, claro, porque yo la cogí de manera también muy intelectual, ¿sí? Hay muchas cosas que no entendí. Yo, pero ¿qué es esto? Que no le encontraba razón de ser. Pero viene la parte espiritual y entonces, qué bien, Señor, ya entiendo, ¿sí? Bueno, por comentar una, la del siervo inútil. Yo no entendía eso del siervo inútil, ¿cierto? Yo no entendía mucho lo del siervo inútil, la palabra del siervo inútil. ¿La conocen? ¿Sí? ¿No la conoces? Es muy bonita, ¿sí? Léela. Básicamente se trata de que somos siervos inútiles delante de Dios. ¿Inútil? ¿Cómo así que inútil? Además que uno utiliza la palabra inútil, ¿sí? Feo, ¿cierto? Más que mucho inútil, o sea, que no sirve para nada. O sea, que somos siervos que no le servimos a Dios para nada. No, cuando uno va a la palabra con un sentido espiritual,
Ay, Señor, sí, tienes toda la razón. Siervos inútiles hemos sido hasta el día de hoy. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos buscando primero ¿qué? Lo nuestro. Primero yo y ya, y bueno, y si queda algún tiempito, entonces lo tuyo, Señor. No, el siervo inútil no es así. El siervo inútil primero sirve a su Señor. Y cuando termina de servir al Señor, entonces se encarga de las demás cosas que hay que hacer. Y cuando de verdad ya no hay nada, pues supuestamente nada más que hacer dentro de la casa y para atender al Señor, entonces ahí sí tiene tiempo para sentarse a comer y descansar. ¿Cierto? Exactamente, es un valor agregado y va mucho más lejos. Ya, que si generalmente usted se acuesta a las 10 de la noche, ¿sí? Porque él lo tiene definido 10 de la noche. No, pero es que me acabé de acostar de estudiar. ¿Ya le serviste a Dios? ¿Ya acabé de no acostar a las 10? ¿Ya le serviste a Dios? ¿Ya trabajaste para Dios? ¿Tuviste un tiempo para Dios? Uy, pero es que son las 10 de la noche. Es mi horario. ¿Y qué? Exactamente, lo dejé último. Sí, ahorita es eso. Entonces, cuando, ¿eso cómo se entiende espiritualmente? ¿O cómo se entiende? Solamente de Dios. Efesios 3:9. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los hijos en Dios, que creó todas las cosas. Mateo 11:25 y Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿A quiénes? Sí, Padre, porque así te agradó. Y dice la palabra, ¿qué? Que nosotros debemos ser, ¿cómo? Como niños. Y por ahí hay otras palabras que dicen, pero no niños fluctuantes, ¿sí? No niños fluctuantes que se dejan llevar de un lado para otro, no. Exactamente, es en el tema de creer. ¿Cómo cree un niño? ¿Cómo cree un niño? Sencillo, sí, sí. Y más, ¿cómo le cree un niño al papá? ¿Cómo le cree un niño al papá? Pues de una. Pues si lo dice mi papá es porque es así. Eso es lo que nos invita la papá. Si mi papá lo dice, así creen los niños. ¿Sí? Así creen los niños. Entonces, ¿cómo le creemos al Padre? Pues como niños, sí, Padre. Si tú lo dices, así es. Y si nosotros somos malos padres, ¿sí? ¿Cuánto más cosas dice la palabra nos dará el Padre bueno? Pues nos lo dará todo. ¿Será que el Padre nos va a decir mentiras? Nunca, nunca. El Padre bueno. Nosotros pues somos malos. Somos nosotros como padres, seres humanos, somos malos padres. En serio. Para quien se crea buen padre está engañándose a sí mismo. Porque no damos la talla. No damos la talla. Como es Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Ya vamos terminando. Sé que el tema es extensísimo y hay una cantidad de preferencias, mis amados hermanos. Tenemos el cuarto enemigo. Cuarto enemigo, el error. ¿Sí? Pues que es un error. Es un error. Aquí no hay necesidad de definiciones. ¿Qué es un error? Es un desacierto. ¿Qué más? Una equivocación. ¿Qué más es un error? Una falsedad, una incorrección, una imprecisión. No darle el blanco, no atinar. Exactamente, un error es eso. Algo que no es correcto. Bien. Miremos qué dice en 2 de Pedro 2:18. Y aquí se refiere a este tema del error. Hay muchas cosas que están dentro del error. 2 de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, algunos hombres seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Sí? 2 de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Recuerdan ese episodio ahí de los hijos de Coré?
Ah, bueno. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí? Entonces, algo que hay que tener muy claro es, o tener mucho cuidado también, es con el tema del error. Yo soy un poco quisquilloso muchas veces con los temas, sobre todo pues con los temas de Dios, no porque obviamente me las quiera dar de sabio, sino porque yo necesito de verdad estar seguro de que eso es lo que está diciendo Dios, de que no sea producto de la palabra o el sentir de un ser humano, ¿sí? Entonces en las cosas de Dios yo soy quisquilloso, ¿sí? Yo creo que y en eso todos deberíamos ser así. Y aquí yo sé que en esta iglesia las personas que nos traen temas y nos predican y nos hablan, también son quisquillosos con el tema, ¿sí? Y hay que ser incisivo en eso, insistir mucho. Mire, un traje entero. Cuando nos presentan una cantidad de panoramas ¿sí? Y nos dan con así, casi que bibliazos, pues, no, mentico, yo tengo que ir a investigar, yo tengo que ir a ver si eso es lo que dice o no, porque pueden interpretar las cosas a su acomodo, ¿sí? A su beneficio y estar induciéndonos a un error, ¿sí? Induciéndonos a un error, porque el error también puede ser inducido. Muchas veces el error puede ser inducido y usted, sí, amén, debemos caer de nuestra firmeza, ¿sí? Errores que podemos cometer, pues sí, los seres humanos somos sujetos que estamos equivocándonos constantemente, pero para eso, ¿dónde tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús. ¿A dónde tenemos que ir? A la fuente, exactamente, a la fuente, a la palabra, ¿sí? Entonces, pues alguien puede decir, pero la Biblia puede tener errores, como ha sido traducida, sí, a eso lo dice mucha gente, ha sido traducida, y entonces lo que se está leyendo en español no es el mismo significado que tiene la palabra en origen hebreo, ¿sí? Entonces, ¿se va a dejar mover por eso? ¿Sí? ¿Se va a dejar mover por eso? No. ¿A dónde va? A la fuente. A la fuente. Y si no lo encuentra ahí en esa Biblia en español, pues consulte otras. Y entonces ahí es donde uno empieza a comprar, ¿cierto, pastoras? En los estudios. Nueva versión internacional, traducción en lenguaje actual, nueva versión de las Américas, el Dios habla hoy, la versión de la Biblia de no sé quién, Y entonces uno empieza a encontrar, sí, claro, pues dice lo mismo. Pues con otras palabras, sí está hablando de lo mismo. Biblia en inglés, Dios no nos da palabras equivocadas, no nos va a traer un texto que no sea de Él. Dios nos entrega verdades, ahí, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, no en los predicadores, es en las palabras que están mencionando los predicadores, ¿sí? Y ser cuidadosos con el que sea, por más bonito que hable, por muy chapita que se gaste, hay que tener cuidado, ¿sí? Eso lo vemos, eso no es la primera vez que se dice acá, yo lo he escuchado antes y se seguirá hablando, ¿sí? Ahora, no es volvernos escépticos a todo aquel que hable, no es volvernos escépticos, es estar atentos con los oídos abiertos. ¿Qué están trayendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están impartiendo? ¿Sí? De hecho, pues yo tengo pues también ahí algo que hemos tratado de hablar con el apóstol sobre algunos temas, más adelante se hablará de los temas. Por ejemplo, el tema de los decretos, ¿sí? Solamente por mencionar uno de esos temas, que yo decreto y que no sé qué. Pastor, apóstol, Pedro, tengo cariño, pues yo tengo mis reservas en el tema de estar decretando, porque un decreto es una ley, ¿sí? No, pero que entremos en el estudio. Bueno, listo, interesante entrar en el estudio del tema de los decretos, ¿sí? Y las declaraciones, ¿sí? Pues mire que ahí es donde empieza uno a estudiar. ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? ¿Sí? ¿Qué es cómo guía la palabra en esos temas?
sobre los decretos, las declaraciones, las imparticiones, la imposición de las manos, la cena, ¿sí? ¿Con qué habla la palabra sobre eso? No vamos a imponer las manos de cualquier manera, no vamos a tomar la cena indignamente y de cualquier manera, ¿sí? Hay que hacerlo basados en el libro, en las escrituras. Bueno, ahora sí rápidamente, mis amados, porque ya el tiempo es corto. Esa es la identificación, ¿cierto? Y miren que es un estudio tremendo de los primeros 4 enemigos que hay. Vamos a repasarlos. ¿Cuáles son? Orfandad, incredulidad e infidelidad, estupor y el error. Ahora, la segunda cosa que hay que hacer, y con eso empezamos esta charla, es que vamos a identificarlos, enfrentarlos, desenmascararlos y detenerlos. Pues, ¿cómo enfrentamos? Porque dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:18. Es que eso es para Timoteo. Eso no aplica para mí, porque eso es para Timoteo. Yo me llamo Nelson Rodríguez. ¿Para quién? Porque este mandamiento, hijo o hija, Daniela, coloque su nombre acá. Jenny, coloca tu nombre ahí. Este mandamiento te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ay, a mí nunca me han profetizado. Hermano, ya Dios profetizó sobre tu vida. ¿Sí? Que es otro tema, ¿cierto? Es otro tema de qué es la profecía. Camilo, ya Dios profetizó sobre tu vida. Ya está declarado todos los propósitos de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Algún día, en algún momento, vendrá un profeta de parte de Dios a decirte específicamente ¡qué bueno! ¡Que gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A mí me dieron profecía, gloria a Dios, que fue maravilloso. Escuché la voz del profeta y sé que fue la voz de Dios. ¿Sí? Lo que yo no sabía en ese momento era que esas palabras ya fueron, ahí sí, decretadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo estuviera en proyectos. ¿Sí? Mucho antes. ¿Sí? Y entonces, exactamente, ¿qué pasó? Cuando nazco y cuando estoy aquí se confirmó. Es una confirmación de la palabra profética de Dios, Señor. Pregunte. Si nuestra vida ya está profetizada, si nuestra vida, nuestro propósito, todo ya está, digamos que escrito, ¿dónde queda libre albedrío de lo que yo quiero hacer todo con mi vida y a dónde la llevo? Tema complejísimo, porque habla de la predestinación, ¿cierto? Esto también habla de la predestinación. Entonces la palabra dice que fuimos predestinados. ¿Cómo así? ¿Fuimos predestinados? Yo no participé en la escritura de esa predestinación. Yo hubiese querido, digamos que alguien puede decirlo, yo hubiese querido estar ahí escribiendo mi propia historia. Alguien lo puede decir, qué injusto, qué injusto. Y entonces uno también empieza a preguntar, bueno, ¿y qué de tu historia hubieras querido escribir? Una historia marcada por qué. ¿Sí? Si en mi concepto tener una buena historia es vivir rodeado de lujos, nunca tener una enfermedad, nunca tener un problema, ¿sí? Vivir no sé cuántos años, ¿sí? Pues también cobraría algún sentido de esa existencia. Bueno, no sé, hay muchas preguntas alrededor, ¿sí? Y si también uno puede decir, bueno, y Dios en su infinita sabiduría escribió mi historia, yo creo que él, siendo tan sabio, pues escribió la mejor historia para mí. Yo quiero esa historia. Yo quiero la historia escrita como lo dice la canción de Tales,
escrita por el dedo de Dios. Yo quiero esa historia. Porque la que yo cuando empecé a escribir, alejado de Dios, esa historia, yo no sé dónde me iba a llevar. Yo sé que nada bueno. Cuando yo empecé a transitar solito, esa historia estaba marcada por el alcoholismo, las pasiones desordenadas. ¿Sabes? ¿A dónde me iba a llevar? Yo no sé. Pero cuando empecé a entender la historia que había escrito Dios de mí y decidí aceptarla y transitar por ella, ay, tan bonito, yo sé dónde me va a llevar. Que ese es el punto para mí, que la historia de Dios sea donde me va con, ya sé cuál es el final de mi historia con Dios. Y ese es el libre albedrío. ¿Qué? Escoger la historia que escribió Dios y apartarme de la historia que yo estaba escribiendo. O sea, ¿a dónde vas a ir tú con la historia de Dios? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde? En su presencia. Exacto, ese es el final. Ese es el final. Yo no sé qué va a pasar de aquí hasta que me llame a su presencia. Yo no sé qué va a pasar. Pero sí estoy seguro de que voy a estar allá. Que ese va a ser mi final. O sea, el punto ahí en ese libro. Fin, punto final. Es que Dios quiere que todos sean salvos. Ahí está la predestinación. Todos quieren que sean salvos. Sí, sí. Mire esa palabra siempre esta evaluación allí en la escuela, ¿cierto? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo te muestro un camino, ¿sí? El camino del bien y del mal, escoge. Yo te muestro una historia, la historia conmigo o la historia tuya. Escoge. Ahí está el libre albedrío. La predestinación no es específicamente una cosa exclusiva para otros y eso no. De hecho, miren lo que se hace y lo que dice Apocalipsis. Señor, ahora has escrito mi nombre, ¿en dónde? En el libro de la vida. O sea que ese nombre todavía no estaba escrito, ahí estaba el espacio, sí reservado para ti. Y Dios sí pensó, voy a dejar este espacio en blanco en el libro de la vida para escribir el nombre de mi hijo, hasta que él quiera que yo escriba ese nombre en el libro de la vida. Hermoso. Y ahí estaba mi espacio en el libro de Dios. Bien. Primera Timoteo 1:18. Este mandamiento entonces, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, hijo, hija, milites por ellas, ¿qué? La buena milicia. Segunda de Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Sí? Romanos 13:2. ¿Qué dice? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y esta foto linda que yo le pedí a Raquel. Venga, yo quiero una foto linda para ponerla ahí. ¿Qué foto? Unas guerreras. ¿Ustedes ven ahí brillar esa armadura de ellas? Sí, sí. Amén. ¿Ven el brillo de las armaduras de ellas? Tremendo el brillo que tienen esas armaduras, ¿o no? Resplandecen esas armaduras de estas guerreras. Yo dije, no, yo no voy a poner la típica foto de la armadura de Dios, que es un yelmo y el casco y el escudo y la espada y el apresto y... No, dije, ay, qué bueno Dios, quiero poner unas guerreras de verdad ahí. ¿Y dónde están? Aquí están. Qué pena que ustedes también guerreros no hayan salido en la foto. Pero yo quise ver como esa foto ahí, unas combatientes de 1000 batallas, ¿cierto, pastor? Ahí están. Entonces dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Corintios 15:26. ¿Y quién será derrotado? ¿Cuál es el postre del enemigo? La muerte. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Hermano, yo tenía una preocupación, o sea, yo vivía con una preocupación. ¿Será que si yo digo algún versículo bíblico, la gente va a creer? Ay, Señor, dame un versículo bíblico para que la gente crea. Yo tenía como esas preocupaciones. Dame una palabra para que Él se convierta. Pero mire que Dios hace con su palabra como Él quiere. Y entonces dice esto: pues yo doy palabra, ¿sí? Doy palabra de sabiduría. Y mucha gente no podrá resistirla, sencillamente, ni la pueden contradecir. ¿Ya? Entonces ahí es donde también a descansar, ¿cierto? Gracias, Señor, gracias. Porque ahora comprendo que esto no depende de mí, sino que es tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que me das a mí. 3. Desenmascarar. ¿Qué ven ahí en esta imagen? ¿Esta imagen qué es? Un lobo disfrazado de oveja. Ah, un lobo con piel de cordero, ¿cierto? Entonces aquí vamos a desenmascarar a todas esas mentiras, a esos engañadores, a esos falsos. ¿Sí? Bueno, dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, puesto que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está ahí todo el tiempo, buscando a quien le echa mano. 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y también hay un versículo muy lindo que dice, si ustedes, dice un versículo de Juan, si ustedes no aman a su hermano, que lo tienen ahí al frente, y lo ven, ¿cómo pueden decir que aman a Dios, al que no ven? Amemos a nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Qué es difícil? Sí, claro. La convivencia es una cosa ahí, pero ese es el mandato. Amen. Y además amen a quienes. A los enemigos. Ama a tu enemigo. A quien ves. A quien ves. Amalo. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. ¿Sí? Algo que a mí también, pues a mí personalmente, me impacta mucho es esta palabra. ¿Cómo puedo estar seguro de muchas cosas? Yo confieso delante de todos que Jesucristo vino en carne, sangre, murió y bien muerto, ¿cierto? Pero muertísimo. Muerto. O sea, eso no es que he estado catatónico, como una vez nos hablaba aquí, pastor. No, eso no es catalepsia ni nada de esas cosas. No, murió y resucitó. En carne también resucitó. Se paró acá físicamente y después subió a los cielos. Hermano, yo estoy convencidísimo de eso. Convencidísimo. La palabra lo dice y así lo creo. Segunda de Timoteo 3:13. A los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. León rugiente, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores que doctrinas de demonios. ¿Sí? Mucho cuidado con algunas doctrinas que vienen por ahí, que realmente son doctrinas de demonios. ¿Sí? O sea, Dios puede que muchas cosas permita defensivo con ciertos tipos de conductas. No. ¿Dios permite el aborto? No le agrada el aborto. A Dios no le agrada el aborto. ¿Sí? A Dios no le agrada la fornicación. Es un poquito, ¿no? Un poquito. Por una sola vez, no le agrada. Sencillamente no le agrada. ¿Sí? No le agrada la prostitución, ni el homosexualismo. No le agrada. Perdona
Al arrepentido, sí. Claro, eso sí. Mateo 24, 4, 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo no sé si vamos a tener la oportunidad en este tiempo, pues todos lo esperamos, que venga Jesucristo, que las señales se manifiesten. O sea, alguna vez hablando con mi esposa, uy, no, es que a mí cierto temor me da el tema del apocalipsis, sí, claro. Pero yo fui como que yo oraba, uy, Señor, yo quiero ver eso. No, en serio, quiero ver eso. Tremenda, el apocalipsis, cuando, ¿cómo eran los jinetes allá? Uy, no, es una cosa tremendísima. ¿Sí? Detener. Uy, que se me hizo ahí. ¿Cuántas minutos parte? En estos 3 minutos ya alcanzo. Ya identificamos. Ya. ¿Qué? ¿La segunda cuál es? No. Ya los enfrentamos. Ya desenmascaramos. ¿Ahora qué? Detenemos. Pin, la manito ahí. ¿Cómo detenemos esto? Romanos 12:2. Hermanos, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jeremías 1:9 y 10. Uy, este es bonito, lindo también como los demás. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Diga: Jehová ha puesto tus palabras en mi boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es ¿quién? ¿El Señor es quién? Él es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Santiago 5:19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, aquí está la clave, hermanos, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sí? La palabra nos tiene que dar a nosotros las pistas. Entonces, tenemos una palabra profética. Para ser intercesores proféticos no necesitamos inventarnos nada. Es que ahí está, pastora, ¿cierto? Ahí está. Soy intercesor profético cuando ¿qué? Cuando le comparto a mi hermano, a mi amigo, a mi primo, a mi vecino una palabra. Mire, hermano, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo por usted. Soy un intercesor profético. Mire, hermano, ¿sabe qué? Usted es salvo no por gracia, perdón, no por obras, sino por gracia. ¿Ya? ¿Cómo así? Explíqueme eso, ¿qué es eso? Sí, hermano, mire, la gracia de Dios consiste en esto y esto y esto. Y usted es un intercesor profético, tremendo. ¿Sí? Palabra de Dios. ¿Dónde ponemos, dónde vamos a, de dónde vamos a adquirir sabiduría? Sí, mi hermano, qué bueno leer. A mí me encanta leer. Me fascina leer, no me encanta, me fascina leer. ¿Sí? Me gusta leer mucho, me gusta ver programas de televisión, documentales, eso alimenta la intelectualidad y lo hacen a uno conocer de pronto algunos lugares y ir a visitarlos, ¿cierto? Ayer me preguntaban que ¿cuál es la ciudad más fea del mundo? Uy, Vladivostok.
¿Y usted cómo sabe eso? Pues no sé, cultura general. Sí, cultura general. Pero si usted me pregunta, y les decía a ellos, si usted me pregunta qué es lo de Stop, no sé. Pues yo sé ese dato de cultura general. ¿Sí? Eso no me hace sabio. Eso a mí no me hace sabio. No, eso no es sabiduría. Pues eso me hace lleno de conceptos, de datos. ¿Sí? ¿Qué me hace realmente sabio? Exactamente. Recurrir a la palabra en el momento oportuno. A tiempo y fuera de tiempo. Recurrir a la palabra. Eso me hace sabio. A mí me hace sabio el saber que tengo que contar hasta 10 para calmarme. Respira hasta 10. Respira y cuenta hasta 10. No, pues sí, eso tal vez me calmará, pero eso a mí me hace sabio. A mí me hace sabio encontrar la palabra que yo puedo decir el momento de ira, airaos, pero no pequéis. No le dé lugar al diablo. Es que eso me sacó la piedra de Dios, la verdad, eso me llena de ira. Pero bueno, ya, Señor, no voy a pecar. No voy a pecar, Señor. Tuya es la venganza. ¿Sí? Es eso. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi refugio? ¿Quién es mi consejero? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi dueño? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi padre? ¿Qué me ha dado? ¿Qué poseo ahorita? El tesoro más grande, el regalo más grande, ¿cierto? Tuvimos esa campaña linda y fue el regalo más grande. Todos nosotros tenemos el regalo más grande. Tú ya lo abriste, ya está abierto para ti ese regalo. No lo merecías, yo no lo merecía y sin embargo lo tuve. Pongámonos de pie, por favor.